cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Saludar y darle gracias al pastor por esta oportunidad que se me fue dada. Bueno, hermano, en este momento no voy a negar que estoy un poco nervioso, pero confiando que el Señor me guiará en cada palabra que salga de mi boca. Y bueno, la Escritura nos dice, donde hubieren dos o tres congregados, Él estaría en el medio. Y bueno, yo en esta mañana confío que todos los que estamos aquí estamos bajo esa misma señal o bajo esa misma revelación. Amén. Bueno, primero que nada me gustaría, así como estamos, leer dos escrituras. La primera queda en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, y la segunda escritura queda en 1 Juan capítulo 2, versículo 14, para que la puedan buscar. Amén. Bueno, la primera escritura nos dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en que digas, no tengo en ello contentamiento. Y la segunda escritura queda en 1 Juan capítulo 2, versículo 14, y nos dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Bueno, hermano, inclinamos nuestros rostros para orar. Amado y buen Padre Celestial, una vez más, Señor, te damos gracias por este día que nos has concedido, Señor. Señor, te damos gracias por este culto juvenil que se ha estado desarrollando. Señor, que todas estas ofrendas y alabanzas son hacia ti, Señor, hacia tu nombre. Y, Señor, en lo personal, te pido que abras el corazón de cada hermano, que esta palabra llegue a lo profundo de sus corazones. Esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pueden tomar su asiento. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, para dar un poco de contexto a la historia o cómo ocurrió esto, semanas atrás, un día miércoles, después del servicio, el pastor se acerca a mí y me pregunta si yo amaba al Señor Jesucristo. Y bueno, yo al momento respondí que sí, que obviamente. Pero bueno, ahí me dijo si es que podría hablar de mi experiencia a los jóvenes. Y bueno, en el momento la verdad que no sabía qué decir o qué buscar, pero orando al Señor y leyendo un poco de la Escritura me inspiré en esto. Y bueno, en la Biblia, como todos sabemos, se nos presenta cientos de historias y de cientos de personajes, y podemos ver cómo cada uno de estos personajes Dios hizo su obra y cómo pudieron salir adelante o cómo pudieron salir victoriosos gracias a la gracia del Señor Jesucristo. Y bueno, en esta mañana me gustaría hablar de dos puntos importantes. Uno sobre el gran amor de Dios para cada uno de nosotros y también sobre las batallas y promesas que Él tiene con nosotros. Bueno, en el libro de Hebreos se nos habla y se nos menciona cómo estos héroes de la fe o estos personajes pusieron esa fe en el Señor. En Hebreos capítulo 11, versículo 4 nos habla de estos distintos héroes de la fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y con esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y bueno, más adelante nos sigue hablando de estos héroes o personajes de la fe, pero en esta mañana me inspiré en uno, y se trata del gran rey David. Bueno, en lo personal, cuando era pequeño y leí por primera vez la Biblia, para mí David fue uno de mis personajes favoritos, o me gustó mucho la historia, porque se nos hablaba de cómo David venció a Goliat y cómo se convirtió en ese gran rey de Israel. Y bueno, en ese momento yo lo consideraba perfecto. Y bueno, el Señor le habla a Samuel y nos dice que David sí era perfecto y que Dios miró su corazón. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos habla y nos dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Y bueno, hermano, yo hasta ese momento consideraba perfecto a David, pero cuando fui leyendo la escritura, nos dice que, y no me había percatado en lo personal, que David había tenido una falla, y que había sido una falla muy grande. Y bueno, y me sorprendió un poco porque para mí había dejado de ser perfecto. Pero si seguimos leyendo la escritura, en Segunda de Reyes, nos sigue diciendo que Dios menciona a su siervo David. Bueno, quería decir tres escrituras. La primera, en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 19, nos dice: con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá, por amor a David su siervo, porque le había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. La segunda escritura, en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 34: porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y en la tercera escritura, en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 6: y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y bueno, hermano, aquí nos dice que aunque David cometió errores, su vida no fue definida por sus fallas, sino por el profundo amor que Dios tuvo con él. Y aunque generaciones vengan, en el libro de Segunda de Reyes nos sigue mencionando por amor a mi siervo David. Y esto nos enseña que el amor de nuestro Señor Jesucristo no se basa en nuestras perfecciones, sino por su pura gracia y por las promesas que Él tiene con cada uno de nosotros. Y bueno, esto yo lo relaciono con los jóvenes, y no solamente con los jóvenes, sino con todos los que estamos aquí, que en el día nosotros podemos tener miles de fallas, miles de errores, pero el Señor Jesucristo nos va a seguir amando. Y aunque sea la falla más grande que tengamos, el Señor nos va a seguir amando con su infinito amor. Y bueno, el segundo tema que quería hablar era sobre las batallas. Tal vez nosotros como jóvenes o como hermanos sentimos que en ocasiones estamos perdiendo esa batalla, pero dentro de todo eso, bueno, a veces no tenemos fuerza ni de venir al culto, pero en medio de todo eso, nosotros tenemos que recordar que somos hijos predestinados por Dios y que somos hijos escogidos antes de la fundación del mundo. Y bueno, Él tiene el control de todas las cosas. Yo creo que en esta mañana Dios de alguna u otra forma abrió camino para que todos ustedes no me estén escuchando a mí o escuchando a cualquier predicador, sino escuchando su palabra. En resumen, Él determinó que nosotros estuviésemos aquí en esta mañana. Y en Efesios capítulo 1, versículos 4 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Y bueno, hermano, en esta escritura, en Efesios capítulo 1, versículo 4, nos habla de que Dios ya determinó que nosotros fuésemos su hijo antes de la fundación del mundo. Y bueno, yo creo que en esta mañana el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros, tanto como los jóvenes, como tanto con todos los hermanos. Y bueno, ya hablé un poco de la vida de David, ahora me gustaría hablar un poco de la vida de Moisés. Cuando recién empecé a hablar, tomé la escritura del libro de Hebreos, en donde se nos mencionaba cómo estos héroes pusieron esa fe en el Señor. Y bueno, más adelante también nos habla de Moisés y cómo Moisés también tuvo esa fe. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y bueno, hermanos, nosotros creemos que todas estas cosas que pudo hacer Moisés lo hizo mediante la fe. Y nosotros creemos mediante un profeta que fe es revelación. Y bueno, cuando hablamos de la vida de Moisés, antes de que naciera, Dios ya lo había escogido. Y Dios ya tenía un propósito en él, el cual el propósito era liberar al pueblo de Israel de la mano de Egipto. Y bueno, en ese tiempo, como dice la historia, los egipcios y el espíritu de Satanás mataba a todo niño varón para evitar que ese libertador naciera. Pero el Señor Jesucristo ya tenía en su amor y ya tenía planificado que ese niño iba a nacer y que ese niño iba a ser el libertador. Y bueno, también yo creo personal que el diablo, o es así, que a lo largo de la historia
siempre ha querido que nosotros nos alejemos de esta palabra, que dejemos de leer, que dejemos de orar o que hasta dejemos de congregarnos. Y bueno, el pastor también nos decía culto atrás que el enemigo o el diablo en este último tiempo iba a venir con invadir nuestras mentes. Y nosotros podemos ver en jóvenes de afuera o cualquier persona que ahora está todo pegando el tema de la depresión, crisis de pánico, etcétera, etcétera. Y bueno, también el profeta nos habla de esto y nos dice que en el último tiempo iba a haber una muerte espiritual. En el mensaje Discerniendo el cuerpo del Señor, el profeta nos dice: la última plaga que azotó a Egipto fue la muerte. La última plaga que ha azotado a la iglesia es la muerte espiritual. Hoy día lo que necesitamos es un despertamiento espiritual al discernimiento. Pero en otro mensaje el profeta nos da el consuelo y nos habla de la pura verdad y nos dice en el mensaje el lugar escogido por Dios para la adoración. Y es igual ahí. Hay un solo lugar donde la muerte espiritual no puede llegar. Eso es la palabra. La muerte no puede llegar a la palabra, porque la palabra es la palabra viviente del Señor Jesucristo. Y bueno, hermano, aquí nos dice que aunque vengan batallas o voces del enemigo, nosotros nos tenemos que parar firmes en esta palabra y confiar en sus promesas. Y bueno, una vez un famoso que dijo: nosotros podemos tener fallas, podemos tener errores y podemos tener manchas, pero yo creo en esta mañana, hermano, que esta palabra es verdadera y que no tiene mancha. Y bueno, también el profeta o en la Biblia se nos cuenta de la historia del joven rico, en donde este joven rico se le ofreció todo para tener vida eterna, pero este rechazó y quiso seguir las cosas del mundo, cosas terrenales o cosas humanas. En cambio, o a diferencia de Moisés, tuvo todo para ser faraón o rey de Egipto, pero este en vez de eso prefirió el camino del Señor Jesucristo. Y gracias a eso terminó en un cuerpo glorificado y en vida eterna. Y eso es lo que anhelamos cada uno de nosotros en esta mañana. Y bueno, también quería hablar de un último personaje de la Biblia, en cual es Abraham, en donde, bueno, yo estaba diciendo recién que Dios ya tiene planeadas sus cosas. Acá pasa algo parecido. En ese tiempo era imposible que Isaac naciera o ese niño porque, como todos sabemos la historia, Sara era estéril. Pero aquí nuevamente podemos ver que las promesas del Señor nunca fallan. Y en Génesis capítulo 17 nos dice: yo soy Dios Todopoderoso, obedéceme, siempre y pórtate con honradez. Voy a hacer un pacto contigo, voy a hacer que tengas muchos descendientes. Al oír esto, Abraham se inclinó en señal de respeto. Entonces Dios le dijo: en este pacto que hago contigo, te prometo lo siguiente: de ti nacerán muchas naciones. Por eso ya no vas a llamarte Abraham, sino Abraham, porque serás el padre de muchas naciones, y muchos de tus descendientes serán reyes. Este pacto que hago contigo, lo hago también con tus descendientes, y no tendrá fin. Yo soy tu Dios, y también seré el Dios de tus descendientes. Y bueno, en esta escritura podemos ver que Dios ya determinó que nosotros fuésemos su hijo antes de la fundación del mundo. Y también que aunque parecía imposible que ese niño naciera, Dios lo hizo posible. Y nosotros creemos que, bueno, la escritura nos habla que Dios hizo un pacto con Abraham. Y nosotros creemos que de ese pacto somos parte de esa simiente hasta el día de hoy. Y bueno, el profeta también nos habla de este pacto en varios de sus mensajes y lo llama que es el pacto incondicional. En el mensaje Jehová Jireh nos dice: el hombre no puede cumplir lo pactado, así que Dios salva al hombre por su gracia, con un pacto que es incondicional. Un pacto incondicional. Oh vaya, sin fin, ese era todo. 3 perfectos, Noé, Abraham y quiero decir, no, Adán, Noé y Abraham. Ahora, por eso nosotros somos hijos de Abraham. Ese pacto no puede tener fin, nunca termina, porque es incondicional. No es porque usted hace algo, es porque Dios hizo algo. No porque usted escogiera a Dios, Dios lo escogió a usted. ¿Lo creen? La gente dice: oh hermano Branham, yo busqué a Dios y usted no lo hizo. Lamento decírselo, pero usted no lo hizo. Fue Dios quien lo buscó a usted, fue Dios buscándolo a usted. Jesús dijo: no me escogisteis a mí, yo los escogí a ustedes. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Ahora, ¿ven? No fue así. Nadie puede gloriarse en nada, es Dios. Oh, cuán maravilloso es ver la verdadera gracia de Dios como es. Y bueno, en otro mensaje también nos habla de este pacto incondicional. En el mensaje Melquisedec, el gran príncipe y rey, nos dice:
Sentados aquí esta mañana están aquellos que estaban lisiados, afligidos la semana pasada, y esta semana están sanos y normales. Hay algunos que estaban sordos, parados aquí hace unas noches, y parados aquí oyendo tan bien como los demás. ¿Qué fue eso? Ese es el pacto incondicional de Dios que Él hizo con Abraham y su simiente. Él prometió que lo haría, así que por lo tanto creámoslo esta mañana con todo nuestro corazón. Y en el mensaje, por último, el último mensaje, más allá de la cortina del tiempo, nos dice, también en cuanto a eso, el espíritu podemos ser sanados o no ser sanados. Ahora, no es porque que no hayamos sido sanados conforme a Dios, lo hemos sido, pues el pacto es incondicional y Él ya compró nuestra sanidad. Por lo tanto, nuestra sanidad es para nosotros y es nuestra. Y bueno, hermano, aquí el profeta nos dice tal cual y textual que la enfermedad o cualquier aflicción ya fue sanada y que nosotros ya tenemos la victoria y que solamente tenemos que reclamar esas promesas y que tenemos que ser fuertes en la lucha. Bueno, decirle a usted, joven o hermano grande, que el Señor Jesucristo siempre estará de nuestro lado, aunque vengan batallas o luchas mentales, el Señor siempre estará de nuestro lado y todo lo que le pidamos en fe al Señor, mediante una oración, el Señor siempre va a responder. Y aunque demore o no, el Señor tiene sus tiempos perfectos y el Señor siempre va a cumplir. Bueno, en el mensaje adopción también nos dice esto. Dice, solo depende de cómo guíe el Espíritu Santo. Todos queremos ser guiados por el Espíritu. Solamente lo que el Espíritu diga que se haga. Entonces hacerlo rápidamente. Y recordemos que mientras estamos obedeciendo al Espíritu, una gran lección que queremos aprender es nunca estar con prisa. Ven, no se apresuren, tengan fe. Si le hemos pedido algo a Dios, recuerden, Dios siempre contesta la oración. Él lo hace en su tiempo, de la mejor manera. Lo hace obrar de manera perfecta para cada uno de nosotros. Y bueno, seguir al Espíritu Santo es hacer lo que Él dice y también saber esperar. No hay que apurarse, porque Dios siempre responde en el momento correcto. Aunque tengamos problemas, Él tiene algo mejor preparado para cada uno de nosotros. Y a pesar de todas las batallas, con Él saldremos con la victoria. Y bueno, la Escritura Romanos capítulo 8 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y en Romanos capítulo 8, versículo 19, y que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar de la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y bueno, por último, lo que quería hablar en esta mañana para ir finalizando era sobre un mensaje que predicó el hermano William Mary Branham. Que bueno, la primera vez que lo leí fue gracias a la hermana Susana, que bueno, cuando éramos pequeños, nosotros los que ya aquí estamos, nos dijo que leyéramos el mensaje. Y bueno, también hace tiempo atrás también lo leímos con los jóvenes y el mensaje se llama Historia de mi vida. Y bueno, en lo personal, cuando yo era pequeño siempre pensé en mi mente que el profeta era perfecto, que quizás el profeta, por ser el profeta de Dios, que quizás nunca tuvo batalla, que nunca tuvo lucha. Pero leyendo este mensaje fue todo lo contrario. Y creo que el profeta sí tuvo esas luchas y sí tuvo esas batallas. Y bueno, también esas batallas son las mismas que tenemos nosotros, hermanos. Pero siempre Dios fue lidiando con el profeta. Y bueno, el profeta nos habla de que cuando él tuvo 7 años, una voz se le apareció y le dijo, nunca bebas, nunca fumes y nunca deshonres tu cuerpo. Bien, yo empecé a caminar de nuevo y volteé a mirar aquello otra vez. Y cuando lo hice, una voz tan clara como la mía me dijo, nunca bebas, ni fumes, ni deshonres tu cuerpo en ninguna forma. Habrá una obra en ti para cuando tengas mayor edad. Y bueno, en este mensaje básicamente el profeta nos habla de cómo fue Dios lidiando con él. Pero en lo personal lo que tocó mi corazón fue que en 2 situaciones el profeta nos dice que hubo un viento o hubo un remolino que evitó que el profeta cayera en pecado y que Dios fue cuidándolo. Bueno, la primera situación fue cuando el profeta tenía una cita con una muchachita hermosa, decía el profeta. Pero en un momento el profeta nos dice que se le rompió el corazón o que su corazón empezó a sangrar porque la vio fumando. Y bueno, el profeta estuvo también a punto de caer en esas cosas del mundo, pero vino ese viento o ese remolino que evitó que el profeta cayera. Y ella me dijo, tú eres un afeminado,
Oh hermano, y yo quería ser el gran malvado Billy. Así que yo no quería tener nada de afeminado. ¿Ven? Yo quería ser un boxeador profesional. Esa era mi idea de vida. Así que dije, afeminado, yo no pude soportar eso. Y yo les dije, dámelo. Con mi mano extendida para cogerlo dije, yo les voy a mostrar a ella si soy un afeminado o no. Cogí el cigarrillo y empecé a encender el cerrillo. Ahora, yo no soy responsable por lo que ustedes piensen. Yo soy responsable por decirles la verdad. Cuando yo traté de encender el cigarrillo con toda la determinación de fumármelo, como la que tengo para levantar esta Biblia, ven, escuché algo que hacía... Traté de hacerlo otra vez y no pude hacerlo llegar a mi boca. Y bueno, otra situación que tocó mi corazón, que fue algo parecido, pero en esta ocasión fueron los amigos del padre del profeta, que nuevamente quisieron que el profeta quizás cayera. Y nuevamente vino ese viento o ese remolino evitando que el profeta cayera en pecado. Él era un soldador y él había hecho los alambriques a mi padre, así que ellos se sentaron a horcajadas en ese árbol. Y mi padre sacó de su bolsillo de atrás una botellita plana de whisky y le ofreció un trago. Y él se la regresó a mi padre, y él tomó un trago y la puso en un retoñito que estaba en un lado del árbol. Y el señor Dorbus la levantó y me dijo, aquí, Billy. Y yo le dije, gracias, yo no tomo. Y él dijo, ¿un Branham y no tomas? Casi todos ellos murieron con sus botas puestas. Así que dijo, ¿un Branham y no tomas? Yo dije, no señor, no. Dijo mi padre, crié a un afeminado. Mi padre me estaba diciendo afeminado. Yo dije, dame esa botella. Y le quité el tapón y estaba determinado a tomar. Y cuando empecé a empinarla, yo le regresé la botella y corrí tan rápido como pude por el campo llorando. Y bueno, hermanos, nosotros quizás en situaciones oímos ese viento o ese remolino y tenemos que pensar que es la pura gracia del Señor Jesucristo que nos está cuidando de todas las cosas del mundo y de todas las cosas o las luces que nos ofrezca el mundo. Entonces, darle ánimo a usted, joven o hermano, y recordar que el Señor Jesucristo siempre nos amará y nos cuidará por su gracia. Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y bueno, lo que acabo de predicar esta mañana no es lo que Dios va a hacer, sino lo que Dios ya hizo. Dios les bendiga.